Cuando Amado me sugirió este tema, yo pensé, bueno, este tema es súper amplio, ¿verdad? Tan amplio, ¿verdad? Que analizar el tema de la responsabilidad civil desde el punto de vista del deporte y lo que puede generar para aficionados también del deporte, generaba toda una problemática, y máximo que me lo dijo 3 días antes para presentarlo, pero bueno, no por eso uno se tiene que amilanar ante esos problemas. Lo primero que consideré yo importante determinar me lo dio un juicio que tuve en una oportunidad, y no un juicio civil, un juicio penal que tuve en el Tribunal de Juicio de Cañas, y era un juicio en donde había, era una lesión una agresión con arma, y la agresión la había hecho un mejenguero frente al otro mejenguero. Había habido una mejenga, ¿verdad? Una comunidad específica les prestaba la cancha a ellos, la cancha municipal, para que jugaran fútbol, y yo cuando vi al imputado, era muy pequeñito, y al ofendido, que era policía y muy grande, ¿verdad? Entonces yo decía, pero es que ¿cómo hizo el imputado para agredirlo con un arma? Entonces, después, con la narración de los hechos, me di cuenta que el imputado había agarrado o tomado una de esas canchitas pequeñas de fútbol, ¿verdad? Como las que tenemos aquí en el Colegio de Abogados para jugar fútbol, y la había roto, ¿verdad? Y con eso, con esa parte del poste de arriba, había agredido al policía, ¿verdad? Y le había causado lesiones. Entonces, lo interesante del tema era que, y yo les comentaba a los compañeros, que la única forma de entender la terminología que usaban los testigos, y tanto el imputado como el ofendido, era haber jugado fútbol, porque todo lo que hablaban era la plancheta, me pegó un levantín, ¿cómo se llama? Me sacó de la dientona, todos hablaban así. Entonces digo yo, ¿cómo hará un juez o una jueza que no juegue fútbol? Porque no puede entender esta terminología, era como hablar otro idioma, ¿verdad? Entonces pienso que el aspecto más importante, de hecho, en una conferencia debe ser primero aclararnos en el idioma, ¿verdad? Eso sería lo trascendental. Entonces, pienso que lo primero que tenemos que definir, y si mi amigo Rodrigo me hace el favor no, porque Amado, lo electrónico no va con él, me va pasando las presentaciones, gracias, podríamos ir viendo aquí lo principal. ¿Cómo definir qué es deporte, verdad? Eso sería lo principal, ¿verdad? Definir, ¿cómo lo podemos definir desde el punto de vista del lenguaje normal, verdad? Es una actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas, y por otro, recreación, pasatiempo, placer, diversión y ejercicio físico, por lo común al aire libre. Es todo lo que nos da el deporte, ¿verdad? Y por lo cual lo amamos, porque nos presta todas esas situaciones de vida tan interesantes. De hecho, el primer planteamiento de responsabilidad civil, aunque no lo crean, se da en las Olimpiadas. En las primeras Olimpiadas. ¿Por qué? Porque en ese marco de las primeras Olimpiadas, ¿verdad? Allá en la Grecia antigua, ¿verdad? Estoy hablando de las primeras, ¿verdad? Los escritos antiguos hablan de una situación en donde un lanzador de jabalina lanza su jabalina con tan mala suerte que lesiona a un participante que estaba viendo el evento, ¿verdad? Entonces, en ese caso, los tribunales en Grecia determinan, ¿verdad?, la responsabilidad que existe de parte del deportista por haber actuado de forma negligente, imprudente en el ejercicio de la actividad deportiva. Entonces, no crean que estamos tan perdidos en el tiempo en eso, ¿verdad? Es una situación que se ha presentado. Dice Chávez que Amado estuvo ahí, ¿verdad? Pero bueno, habría que ver por cuestión de edad, no me calza, pero bueno. Ok. En cuanto a la definición, otra definición que podemos encontrar de deporte, ¿verdad? La podemos como una actividad recreativa o competitiva que implica un grado de esfuerzo físico y de habilidad, y que al mismo tiempo se considera comúnmente que el deporte solo incluye, ¿verdad?, las actividades lúdicas al aire libre, como la pesca o la caza, en oposición a las competiciones, que son consideradas como deportes atléticos, organizados y practicados en equipos o individualmente de acuerdo a normas obligatorias. De esto tenemos una situación interesantísima, ¿verdad? ¿Cómo definir cómo estamos ante una actividad que es profesional y que no es profesional desde el punto de vista, ya no de lo que estábamos hablando anteriormente, desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista de la responsabilidad civil? Sí, Chávez, ok, perfecto. Al deportista, ¿cómo lo podemos definir, verdad? Definámoslo ampliamente, ¿verdad? Porque todos y todas nos podemos considerar deportistas, pero, ¿verdad? Es una definición que es amplia y es necesario determinarla. Dice, lo será cualquier persona que practique deporte, ya sea un adolescente que está jugando en un parque,
interesante esto, a fútbol con unos amigos o un adulto que como hobby tiene el montañismo. Se clasifican los deportistas en función de cómo organizan la práctica del deporte y del modo en que la organización de la actividad deportiva es uno de los factores más relevantes para poder concretar los posibles responsables de un accidente. Entonces, lo primero que hay que determinar para una definición concreta de la responsabilidad es cómo se determinó o ejecutó la actividad a nivel federado, a nivel profesional o a nivel amateur. ¿Ok? ¿Cómo definimos lo aficionado, verdad? Desde el punto de vista de un concepto dogmático, ¿verdad? Bueno, cualquier persona que realiza deporte por su propia cuenta y riesgo, ¿verdad? Y muchos tenemos riesgo por eso, ¿verdad? Porque a veces, digamos, por estar practicando deporte nos lesionamos, sin depender de ningún tipo de institución. Esto es lo importante. En este supuesto será importante observar dónde se realiza el deporte, ya que la función de la ubicación del mismo podrá recaer la responsabilidad civil sobre alguna persona o institución distinta al practicante, ya sea pública o privada, lo que nos va a llevar, y para ir introduciendo el tema, ¿verdad?, al marco de responsabilidad civil desde el punto de vista nuestro, ¿verdad?, privado, que lo da el artículo 35 de la Ley de Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor, o al marco de una actividad pública, ¿verdad?, si se desarrolla bajo un marco de una actividad estatal, ¿verdad?, que sería de acuerdo al 190 de la Ley General de la Administración Pública. Lo federado, ¿ok?, es la persona que realiza con cierta frecuencia, ¿verdad? Nótese que la definición de federado no necesariamente conlleva profesionalidad. Dice la persona que realiza con cierta frecuencia o habitualidad un deporte y que como consecuencia se inscribe en una federación para practicarlo de una forma más segura, ¿verdad? El tema de seguridad. Aquí será importante analizar la figura del seguro obligatorio. Aquí comenzamos ya a hablar de un aspecto interesantísimo, ¿verdad? Desde el punto de vista federación. La necesidad de tener seguros, ¿verdad? Y coberturas. Y también trae la relevancia el lugar donde se practica el deporte y la mayor destreza del deportista federado sobre el aficionado. Todos son características que difieren de uno del otro. Ok, sigamos, Chávez. Vamos a ver cómo estamos. Profesional, ok. Quien practica un deporte como medio de vida. Ahí estamos cambiando, ¿verdad? Porque el federado puede ser una persona que para practicar el deporte, pues tiene que estar federado a una federación, valga la redundancia, pero no necesariamente es su modus vivendi, sino que simplemente lo hace porque tiene que competir, pero no es su modus vivendi, ¿verdad? El profesional es que percibe un salario por esa práctica del mismo. Equiparable, y lo tomo yo, equiparable al concepto de deporte de alta competición, ¿verdad? Que nos habla los artículos 21 y 22 de la Ley del Deporte Costarricense en cuanto al profesionalismo, ¿verdad? En cuanto al concepto, ¿verdad? Podemos vincular ese concepto dogmático del profesional con el artículo 21 y 22 de la Ley del Deporte. Y que esa profesión no implica que no pueden ejercer labores distintas. ¿Por qué? Porque es derecho laboral. Yo puedo ser deportista profesional, pero puedo trabajar también en una tienda. En mi jornada, ¿verdad? Claro, no se estila, pero digamos, no es muy habitual la práctica en nuestro país de personas que trabajan, que son profesionales, les pagan por jugar fútbol, pero se ganan una extra trabajando en otra situación. Entonces, eso no quita la situación de laboralidad. E implica, ¿verdad?, en la profesión la existencia de un seguro, ¿verdad? O sea, una posibilidad de reclamo ante una entidad aseguradora. Ahora sí, hablemos un poquitito de la lesión del deportista profesional, ¿verdad? ¿Qué implica eso, verdad? Implica suponemos la existencia de un estatus normativo que me determina cuando estoy en presencia de una lesión, ¿verdad? Importante que ahora hizo referencia Priscila a esto, ¿verdad? Al Real Decreto español, ¿verdad? En que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores y dice, son deportistas profesionales quienes en virtud de una práctica, relación establecida, con carácter regular, se dedican voluntariamente a la práctica del deporte por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una retribución. Quedan excluidos del ámbito de esta norma aquellas personas que se dedican a la práctica del deporte dentro del ámbito de un club, percibiendo de este solamente la compensación de los gastos derivados de su práctica deportiva. Nótese la certeza, ¿verdad?, o de los términos para definir cuándo estamos en presencia de uno o de otro. ¿Cuáles serían los presupuestos para determinar que estamos ante una persona deportista profesional para el marco de las lesiones, ¿verdad? Para efecto de determinarlo. Bueno, primero, la dedicación voluntaria a la práctica deportiva, o sea, no puede ser algo obligatorio, pues ya estaríamos hablando de una situación básicamente de falta de decisión de parte de él o esclavitud. Tiene que ser una decisión voluntaria que lo lleva a la práctica, ¿verdad?, del deporte. Un carácter regular de la relación, ¿verdad?
una dependencia y subordinación del cual hablamos muchísimo en la anterior presentación, y una ajenidad que es propio del derecho laboral, y el hecho de que sea retribuido, bien o mal, pero retribuido, ¿verdad? Esa es la naturaleza básica, ¿verdad? Escenarios posibles ante una reclamación de lesiones. Pensemos varios supuestos, ¿verdad? Porque estamos hablando del marco de las lesiones. Cuando el club para el cual laboro, ¿verdad? Desde el punto de vista, tiene una entidad aseguradora, ¿verdad? Porque esa entidad aseguradora, llámese INS, llámese aseguradora privada, me tiene que garantizar la capacidad o la posibilidad de plantear una pretensión dentro de un riesgo de trabajo en donde pueda pedir yo un pago de una incapacidad temporal y permanente por la lesión causada con ejercicio de la actividad deportiva. Digamos, pensemos en una lesión desde el punto de vista de un partido de fútbol, ¿verdad? Y las demás prestaciones que eso conlleva. ¿Por qué es importante eso? Porque entonces, en el marco de esa entidad aseguradora, nos lleva al marco de la ley de riesgos y de trabajo que regula la materia, específicamente, ¿verdad? El artículo 193, el 195, el 196, el 201, el 213 me parece interesantísimo, ¿verdad? Acerca de los seguros fuera del país. O sea, digamos, por ejemplo, cuando un equipo vaya a practicar deporte fuera del país, ¿verdad? La norma exige, ¿verdad?, tener un tipo de seguro que haga coberturas a nivel internacional, en el caso de que las lesiones se produzcan en un partido a nivel internacional, ¿verdad? Prestaciones y muerte, porque incluso me puede responder por eso la póliza, ¿verdad? Este ejemplo, ¿verdad?, nos llevaría solo a pensar en deportistas profesionales. No, porque perfectamente yo puedo organizar en mi empresa internamente un torneo de fútbol, y puede ser que en ese torneo de fútbol se produzcan lesiones, y son lesiones que surgen con ocasión del contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque ¿quién organiza la actividad? La empresa. ¿Por qué juegan los jugadores? Porque pertenecen al empleador. O sea, están subordinados hasta en eso, ¿verdad? Porque yo puedo decir, bueno, yo quiero fomentar en mi empresa la actividad física, perfecto, pero parte de la actividad física también puede conllevar lesiones. Entonces, esa subordinación o ese estar sujeto a la autoridad del empleador lo puedo tener incluso fuera de jornadas laborales, ¿verdad? Un sábado, un domingo, porque el torneo de la empresa se organiza de esa forma, ¿verdad? Perfectamente puedo encontrar esa situación, y es que es una actividad laboral que genera también riesgo. Reclamos entre clubes, ¿verdad? O sea, por ejemplo, pensemos en la hipótesis, poco considerada a veces, ¿verdad?, de que puedo reclamarle al otro empleador, ya estamos hablando de clubes federados, desde el punto de vista de que ese futbolista federado me le causó como trabajador una lesión a mi trabajador. Entonces, podremos hablar desde el punto de vista de los seguros. En doctrina, por lo menos, ¿verdad?, en países avanzados sí se piensa en esa posibilidad, y se ve incluso en las posibilidades de que existan pólizas de cobertura en donde yo pueda establecer, ¿verdad?, que el club que causa la lesión o el jugador del club que causa la lesión también se haga responsable. En lo nuestro, bueno, pensar en hipótesis de esa naturaleza nos llevaría a un planteamiento, desgraciadamente, que nos lleva al Código Civil. Y digo desgraciadamente porque, digamos, la visión nuestra, ¿verdad?, de la responsabilidad civil es una visión del Código de Napoleón. Nuestro código deriva de ese código. Entonces nos llevaría a un planteamiento tan interesante como el del 1045, ¿verdad?, del Código Civil, que, como recordarán, dice: todo aquel que por negligencia o lo causa un daño está la obligación de resarcirlo, ¿verdad? Evidentemente yo tendría que aquí determinar el dolo, la negligencia, la imprudencia y la impericia o la falta del deber de cuidado que tuvo el futbolista para causarle lesión. Y en eso entonces podría pensar uno en una responsabilidad desde el punto de vista subjetivo del deportista, civilmente hablando, porque después estos caballeros hablarán del tema penal, pero civilmente hablando, desde el punto de vista de la responsabilidad del club, para hilvanar una hipótesis, digámoslo así, normativa, tendríamos que ubicarnos en el 1048, en esa parte específica del párrafo primero del 1048 que me habla de la culpa en vigilando y en eligiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo debo respaldar o soy responsable, ¿verdad?, de la elección y la ejecución por parte de quien elijo para ejecutar, en este caso, la prestación de servicio, que sería, en este supuesto, ¿verdad?, el jugador de fútbol, ¿verdad? Entonces podría responsabilizarse solidariamente al club, ¿verdad?, por esa circunstancia, por una culpa en eligiendo y en vigilando, ¿verdad? Recordemos que es una responsabilidad de tipo subjetivo indirecto. ¿Qué conlleva eso, verdad? Interesante, que desde el punto de vista de la carga de la prueba,
el que tendría que demostrar eventualmente que a pesar del máximo cuidado no pudo evitar la lesión sería el club del jugador que causa la lesión, ¿verdad? Por decirlo así, una reversión de la carga de la prueba. Interesante, ¿verdad? Porque uno pensaría, bueno, y no hay ningún régimen de responsabilidad objetiva en este supuesto. No, porque recordemos que nosotros tenemos un régimen de responsabilidad objetiva normativo en el artículo 35 de la Ley de Protección al Consumidor, pero ese trabajador, ¿verdad? O ese jugador de fútbol, estamos hablando de jugadores de fútboles profesionales, ¿verdad? En donde la lesión es causada por el jugador del otro club, no es un consumidor. ¿Ya? Entonces, al no entrar en la definición del artículo 2 de la Ley de Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor, que me define lo que es consumo, sino que es un trabajador que está ejecutando su trabajo, digámoslo así, empresa versus empresa, por decirlo de alguna forma, entonces me lleva a aplicar el 1048 del Código Civil, porque no lo puedo, ¿cómo decirlo?, encuadrar dentro del supuesto del artículo 35, porque para eso tendría que definirlo como consumidor, y el jugador no lo es. Bajo esa visión. Reclamos entre otras entidades. Interesante este planteamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podríamos pensar, bueno, es que el club es el que me causa la lesión porque el jugador me causa la lesión. Bueno, ¿y qué tal si la lesión la causa no el club, sino la lesión la causa el terreno de juego? Porque está en deficiente cuidado el terreno de juego. Digamos, pensemos en una cancha municipal. Entonces, que varios equipos de fútbol juegan en estadios municipales. Podríamos pensar entonces que por la situación del terreno de juego, ¿verdad? Podríamos eventualmente pensar, bueno, la causa generadora de la lesión fue el terreno de juego y el cuidado que le prestan, ¿verdad? ¿Quién avala esto? ¿Quién avala que se juegue aquí? ¿Verdad? ¿Quién cuida el terreno de juego? Entonces, todas esas hipótesis nos abren un marco de posibilidades inmensas acerca de a quién podría reclamar yo el Estado de la cancha y lo que genera, ¿verdad? O medidas de seguridad de locales que no pertenezcan al club, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, qué sé yo, pensemos en, el otro día estábamos discutiendo eso, la situación que se podría dar entre las medidas de seguridad que tiene que tener un club fuera del estadio, desde el punto de vista de cuidado de los espectadores o aficionados, ¿verdad? Desde la visión del artículo 35, es que el artículo 35 es interesantísimo en eso, nos dice que el productor, el proveedor y el comerciante están obligados a respetar, ¿verdad?, cuando haya problemas en los bienes o servicios defectuosos. Si el servicio defectuoso es un aspecto de seguridad, porque yo llego al evento porque tengo seguridad, si no, no voy, ¿verdad? O sea, yo vengo porque sé que hay seguridad, y si esa seguridad no se da y me causa una lesión que tengo ahí, un supuesto de responsabilidad objetiva. ¿Qué implica eso? Desde el punto de vista de responsabilidad objetiva, que basta de determinar daño y nexo causal para que haya responsabilidad, punto, desde el punto de vista civil, ¿verdad? Ejemplos, ¿verdad? Estos ejemplos me llamaron poderosamente la atención, ¿verdad? Ejemplos entre federaciones, ¿verdad? O sea, digamos, supuestos en donde un club reclama a la federación por la lesión sufrida, ¿verdad? Y son muy específicos, ¿verdad? Y lo cita la doctrina. El caso de Michael Owen y de Maxi Rodríguez, ¿verdad? Cuando, respectivamente, de Inglaterra y Argentina, cuando se causa una lesión, ¿verdad? Se causa una lesión, ¿verdad? Y eso genera una posibilidad de responsabilidad. Nosotros podríamos incluso hilvanar esa situación, ¿verdad?, desde el punto de vista de lo nuestro, ¿verdad?, con el artículo 36 y 37 de la ley del deporte nuestro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace una mención de que debo responder por lesiones que le causen al jugador entre federaciones cuando haya un permiso de 90 días naturales, ¿verdad? Entonces, yo históricamente y como juez civil, ¿verdad?, que intento ser, no he encontrado casos, ¿verdad?, en donde se planteen situaciones evidentemente en la jurisdicción civil de este tipo, ¿verdad?, en donde un club reclame a una federación por lesiones, ¿verdad?, y del punto de vista del resarcimiento, pero perfectamente sería factible en la vía civil. ¿Qué pasa con los deportistas federados, verdad? Bueno, la ley del deporte español tiene una regulación que es muy similar a la del 38 nuestro, de la ley del deporte. Pero la nuestra, ve qué interesante,
La de ellos habla, con independencia de otros aseguramientos especiales que puedan establecerse, todos los deportistas federados que participen en competiciones oficiales de ámbito estatal deberán estar en posesión de un seguro obligatorio que cubra los riesgos para la salud derivados de la práctica de la modalidad deportiva correspondiente. Por otro lado, el artículo 38, el nuestro, sigue otra premisa. Nosotros partimos de otra situación interesantísima. Nosotros no hablamos de deporte federado, sino que nuestra delimitación, ¿cuál es? Integrantes de selecciones nacionales y selecciones olímpicas, ¿verdad? Lo cual excluye la posibilidad de hablar de una responsabilidad civil desde el punto de vista del del jugador federado, porque la responsabilidad que engloba la ley del deporte es únicamente para integrantes de selecciones nacionales y delegaciones olímpicas, ¿verdad? Nos dice, para poder participar en competencias en el territorio nacional o extranjero, el deportista deberá contar con un seguro que cubra los riesgos para salud derivados de la disciplina deportiva correspondiente, el cual deberá cubrir la respectiva asociación o federación. Claro, entendida a qué supuestos, selecciones nacionales y delegaciones olímpicas, nada más. Si uno lee la norma de acuerdo a cómo está establecida. En cuanto al marco de las lesiones, bueno, hablamos de los deportistas aficionados, ¿verdad? ¿Qué nos pasa a nosotros, los pobres deportistas aficionados, cuando la cancha nos causa lesiones, cuando el rival nos causa lesiones? Bueno, pues nosotros no tenemos un marco, tenemos que ir a un marco general. A un marco general importante de que nos lleva a 3 formas de encarar el problema, le llamo yo. La primera forma, la ley de protección al consumidor, su artículo 35, hablar de responsabilidad objetiva. Ok, digamos, y el otro día estábamos hablando de ese ejemplo. Si yo, dentro de las condiciones generales de mi cancha de fútbol 5, pongo o utilizo una condición general, ¿verdad?, predispuesta por la empresa que establece que solo deportistas o solo pueden practicar deporte o fútbol con tacos de hule y no tacos de aluminio, por ejemplo, así, o tacos de fútbol, y ese participante lo dejaron jugar con tacos de fútbol y en virtud de eso me causa una lesión, uno podría pensar, bueno, aquí tengo un marco importante. ¿Cuál? Primero, uno pensaría, el que me causa la lesión, lo cual, si está jugando ahí conmigo, puede ser que al rato no tenga un contenido importante donde le pueda sacar plata yo a él, ¿verdad? Entonces no va a servir de nada el 1045 y ponerme a pensar, mira, ¿tendrá plata o no tendrá plata? Sí, bueno, la verdad es que no se ve como muy pudiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendría que ver? Bueno, el negocio. ¿Por qué? Porque el negocio me dio un servicio defectuoso. ¿Cuál servicio defectuoso? Yo voy a que me lesionen. No, ¿verdad? ¿Qué me causa la lesión? El incumplimiento de condiciones que él prefija, pero no respetan. ¿Quién tiene que llamar a respetar eso? El negocio. O sea, tiene que ver al jugador y si lo ve con taco, tiene que decirle, no juega. Pero si lo deja jugar, si es que me está pagando y son 1000 pesillos por la mejenga, necesito eso. Sí, pero puede causar una lesión más grave, ¿verdad? Sigamos, ¿ok? ¿Por dónde vas, Chávez? Ah, sí. No sé, es que yo no voy por ahí. Sí, es por eso. El 1048, o hablar de una responsabilidad subjetiva indirecta, de culpa en eligendo, de culpa en vigilando, ¿verdad? Aquí estamos en un supuesto totalmente distinto. Estamos hablando del que encarga, estamos hablando ya del empleador o el que encarga a alguien una función, ¿verdad? Y resulta de eso una lesión hacia mí, ¿verdad? Porque son 2 formas de encarar un mismo problema, pero una más complicada que la otra, reitero. El artículo 35 me lleva a una situación básicamente muy fácil, responsabilidad objetiva. Daño nexo causal. ¿Qué me causa el daño? Jugar aquí, por la cancha que no está bien. Ok, perfecto, tengo lesión. Punto. Eso es todo, es un camino muy fácil. El camino más tortuoso y difícil, determinar que hubo negligencia, imprudencia por parte de la gente que me causó el daño y con eso una responsabilidad de tipos solidarios, otra forma de ver el problema, ¿verdad? La primera es la mejor de todas, ¿verdad? Y se puede utilizar. Y la otra, ¿verdad? La más también tortuosa a veces, pero que también es objetiva, es la del artículo 190, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estoy en una actividad que es estatal y hay una actuación ilegítima de parte del Estado, tengo también una responsabilidad objetiva con base al 190, ¿verdad? Entonces son 3 formas de encarar un mismo problema, ¿verdad? Depende de la situación concreta y si nos queremos complicar la vida o no. Ok, perfecto. Lesiones a personas aficionadas o comparecientes a un evento deportivo. ¿Qué es lo que tengo que ver yo antes de poder decir, bueno, un momentito, me causaron una lesión o un evento deportivo? ¿Soy aficionado o soy compareciente? ¿Qué es necesario para determinar eso? La necesaria visualización del artículo 2, me lo puso Chávez, sí, del artículo 2 de la Ley de Protección del Consumidor. ¿Por qué? Porque esa norma me define lo que es consumidor.
Y yo soy consumidor, ¿por qué? Porque pago por un servicio, eso es todo. Entonces es muy fácil la visualización del artículo 35. El artículo 35, sí, importantísimo, ¿verdad? Importantísimo, ¿por qué? Porque es daño nexo causal, responsabilidad objetiva. Si soy consumidor. Y también tengo el camino tortuoso del régimen de responsabilidad subjetivo generales. ¿Por qué? Porque en este marco yo sí estoy llamado a probar dolo, negligencia, imprudencia del bendito que me causó la lesión o de la situación que me causó la lesión. ¿Ya? Por ejemplo, pensemos en el, no sé, en el aficionado que al salir un jugador de fútbol le tira una lágrima, ¿verdad? Y lo lesiona, ¿verdad? Una lágrima por decir algo, ¿verdad? Todo el mundo sabe a lo que me referí. Y lo lesiona. Entonces, digamos, uno pensaría, ahí es donde entro. Y hay una responsabilidad de tipo subjetivo, pero tendría que determinar quién fue. Primera situación importante desde el punto de vista de la carga de prueba. ¿Quién fue el que tiró esa piedra que lesionó? Entonces, el camino se vuelve tortuoso, ¿verdad? Para la persona que lo lesionan, así, digamos, por ejemplo. Pero si estoy en el marco de una persona que es consumidora, que está pagando por eso, lo único que tiene que demostrar es, a mí me lesionaron, vea los videos, me lesionaron porque me tiraron una piedra, punto. No sé quién fue, no me interesa. Responde el productor, proveedor o el comerciante. Es fácil el camino del artículo 35. Lo tortuoso es el 1045. Posibles hipótesis de responsabilidad frente al consumidor. ¿Verdad? Ya estamos hablando de situaciones concretas. Deportista que causa lesión a espectador, ¿verdad? Eso sería un supuesto, ¿verdad? Típico caso, histórico también, David Cantona. David Cantona lo expulsan del partido, le sacan la roja. Entonces, algún aficionado, ¿verdad? Recuerden que en las canchas en Inglaterra, ¿verdad? No tienen malla, ¿verdad? Entonces, algún aficionado, quién sabe qué le grita, ¿verdad? Entonces, el tipo viene, se alza en el aire y le pega los tacos en toda la cara, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿qué tenemos ahí? Una situación de deportista causando lesión al espectador. ¿Cómo lo veríamos nosotros con nuestra legislación? Ok, perfecto. Una situación, digo yo, difícil y tortuosa, desde el 1045 al 1048, y tendría que determinar yo, bueno, no tan tortuosa, ¿verdad? Porque tendría que determinar, los videos estaban ahí, Cantona pegando el brinco, y la situación de la lesión, punto. ¿Y eso qué responde? El club, ya. En cambio, si digamos, si yo no quisiera hacer eso, y simplemente digo, alguien me causó la lesión, o me causó la lesión la decisión ¿cuál es? Traer al jugador o traer a la institución, punto. Es tan fácil como esa, y la forma en como lo voy a ver. Si lo veo desde un punto de vista de responsabilidad objetiva, ¿qué sería? Servicio defectuoso. Yo no voy a un estadio para que un futbolista me agregue con un taco, ¿verdad que no? No. Claro, evidentemente, ¿verdad? Esa responsabilidad objetiva también conlleva una defensa, ¿verdad? Porque yo como productor o comerciante puedo decir, bueno, un momentito, es que tengo una culpa a la víctima, porque usted hizo esto y él reaccionó así. Bueno, es un supuesto básicamente de prueba, ¿verdad? Pero yo, por decirlo así, tengo que eliminar esa situación de la responsabilidad objetiva, ¿verdad? Sí, artículo 1045, 1048, eso ya los habíamos visto, y el 35, la ley de promoción y defensa efectiva del consumidor. Propietario o arrendador del recinto, ¿verdad? Ok, artículo 35, ¿por qué? Porque la actividad deportiva es un riesgo creado, sí, por la teoría del riesgo creado, genera un riesgo creado. ¿Cuánto me queda? Ya roja me va a sacar. Rápido usted. Déjeme avanzar nada más. Un minuto no me queda. Cuando otros asistentes provocan daños. Yo aquí estoy analizando hipótesis y cómo las solucionaremos a través de la norma nuestra, ¿verdad? Otros asistentes que provocan daños, ¿verdad? Temas, responsabilidad subjetiva versus subjetiva. Es la decisión que tenemos nosotros. Simplemente, me voy a una situación más fácil de prueba. Daño, nexo causal, evidentemente. ¿Qué es lo que tengo que determinar? Punto. Simplemente que soy un consumidor, que pagué un tiquete. Eso es todo. Es más, lo guardo el tiquete, yo lo pagué con mi tarjeta. Tratan de modo eso las tarjetas. Y bueno, sí, mejor no meterse en ese tema. Responsabilidades de menores de edad, también, que aquí la vimos desde el punto de vista laboral, pero también la podemos ver desde el punto de vista del 1047 del Código Civil, ¿verdad? Que es una norma que hay que entenderla, ¿verdad? Es de 1888, entonces la situación esa de que los menores que vivan con sus padres, que sean mayores de 15, ¿verdad? Y que están, viviendo con sus padres, responden los padres. Entonces yo siempre les planteo a los alumnos el supuesto, ¿y qué pasa si papá y mamá están divorciados? Y el niño o la niña cuando pasa el incidente está en la custodia del padre o no. ¿Responden los padres o no? ¿O me salva el hecho de estar divorciado o no?
Aquí la situación básicamente sería meterme en otro tema, ¿verdad? Pero aquí la importancia radica en que la norma es de 1888. Lógicamente está hablando de hipótesis en donde todo el mundo nos casábamos y pasábamos toda la vida eternamente felices y contentos, ¿verdad? Entonces hay que pensarlos básicamente en una situación totalmente desadaptada a la realidad familiar de este país. Entonces, digamos, tendríamos que hacer una descripción analógica de la norma o el sentido propio de las normas al momento de acuerdo al Código de Familia y la patria potestad y todas las derivaciones del Código de Familia. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Importante, esto último se lo vemos a este señor de aquí, porque él me dijo, hable un poco de eso, ¿verdad? Entonces, nosotros, viene que sí tenemos una jurisprudencia interesante y con terminar, si Amado me deja, es un supuesto de indemnización de personas de edad con respecto a clubes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pasa una situación interesante, no voy a mencionar nombres primero porque, por resguardar la identidad, pero se ven las sentencias, se van a dar cuenta quién fue. Es un antecedente interesante, el redactor fui yo, por eso dijo que es interesante, al rato le diría que no. Pero es una sentencia súper interesante, digo yo, porque el planteamiento es esto, se trata de un menor de edad, un chico que juega en un club famoso de este país, ¿verdad? Pero algún dirigente de ese club, ¿verdad? Famoso de este país, decide, tiene un problema con un tío del jugador, del joven jugador, porque el tío juega con la primera división del club. Entonces él decide, el futbolista firma con otro club, vean qué es lo que genera, firma con otro club sin pedirle participación al club nacional, ¿verdad? De hecho firma con un club extranjero. Entonces, el directivo, como no se puede vengar, por decirlo así, de alguna forma, económicamente ni patrimonialmente con el jugador, ¿qué es lo que hace? Se venga con el menor. Entonces le dice, bueno, y le impido que juegue con la liga menor del equipo. Le impido que sus padres vayan a verlo a cualquier, pues, obviamente no va a jugar, entonces obviamente también les dice que no se vaya a presentar a los estadios. Le impide cualquier acceso a entrenamiento del equipo en cualquier parte, o sea, lo excluye del equipo. Y entonces ellos plantean una demanda de responsabilidad civil interesantísima contra el directivo, no contra el club. Lo podían hacer contra el club, por el mi cuenta de 8 que acabamos de hacer referencia, ¿verdad? Pero ellos lo plantean directamente contra el directivo y piden una indemnización. El juez de primera instancia, ¿verdad? Interesantemente, aficionado a ese equipo, llega y dice que para él existe un supuesto de responsabilidad solidaria y al no haber demandado no se puede resolver de esa forma, dice él, ¿verdad? Cuando llega al tribunal, yo digo, no, este hombre está mal, ¿verdad? Porque aquí estamos en una responsabilidad solidaria. ¿Qué implica eso? Que yo puedo demandar a cualquiera de los dos, al club o al directivo. Entonces podemos resolver el punto. Pero entonces, ahí está lo interesante de la sentencia. Quizás la sentencia es más conocida por el derecho que le damos nosotros, ¿verdad? Porque él pide un monto de dinero y es una obligación de valor, ¿verdad? Pide X monto y nosotros, la mayoría somos 3, ¿verdad? Es que uno no es aficionado a ese equipo, otro sí, ¿verdad? Eso decía él, ¿verdad? Yo no le voy a dar yo no le voy a dar tanto al muchacho porque aquí no tiene jugando con ese equipo tan malo, decía el que salva el voto, ¿verdad? Ya se jubiló. Entonces él viene y dice, no, lo que pide se lo doy. Lo que pide se lo doy. Él pedía X monto, ese es el que pide. Pero nosotros en materia civil tenemos una hipótesis interesante. Nosotros consideramos que hay obligaciones de valor. ¿Qué implica eso? Que cuando estoy indemnizando el daño, yo como juez o como jueza puedo cuantificar el daño aún más allá de lo que se pide, sin incurrir en incongruencias. Porque es una obligación en donde el dinero se convierte en una forma de compensación económica ante un resarcimiento. Pero quizás la sentencia es más importante por este punto segundo, porque se hace un análisis de la importancia que tienen los clubes deportivos en la formación de los menores de edad. ¿Para quién? Para la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y de las Niñas. Porque eso lo establece la convención. Entonces uno dice, a ver, si la función del club era formar a ese jugador, lo formó o más bien lo desinformó. O sea, le afectó psicológicamente, que es lo que estaba reclamando él. ¿Por qué? Porque ese muchacho, ¿verdad? En razón de que era, y no era una situación de que se lo estaba imaginando él, no, era el capitán del equipo, el mejor jugador del equipo.
y en razón de eso se le excluyó del club y se le sacó, lo que generó para él un daño moral gravísimo porque lo afectó en sus estudios y en su desarrollo de su edad y todo lo que conlleva con esa edad. Entonces, digo, no, aquí cabe más. Y lo indemnizamos por un monto mayor del que él pedía, ¿verdad? Después llegó a la sala y la sala nos confirmó, ¿verdad? Por aquello. La sentencia del tribunal, por aquello, ¿verdad? Porque puede ser que la sentencia nos haya desconfigurado la cosa, pero no. El 1502 del 99, busquen la verdad, yo no les voy a decir los nombres, ¿verdad? Y pueden buscar y se van a enterar que es un caso para mí famoso, ¿verdad? Quizás porque lo redacté. Entonces, ya para terminar, Amado, yo sé que me pasé el minuto, pero bueno, importa. Las preguntas importantes serían, ¿existe gradación de la culpa en materia de responsabilidad subjetiva? Nosotros tenemos eso, sí y no. ¿La tenemos en el 1045? No, me habla de dolo, negligencia, imprudencia. Eso es el supuesto más difícil porque tengo que probarlo. ¿Existe culpa extracontractual o contractual extracontractual? ¿Hay un contrato o no hay un contrato? Es responsabilidad civil, es una discusión que dogmáticamente ahora ni se da, ni se da. La gente no discute, ¿es responsabilidad civil la de un consumidor o no? No importa, es responsabilidad civil, punto, expresarse, ¿verdad? Eso es una discusión bizantina, si se quiere, ¿verdad? Y las cargas de las pruebas, ¿verdad? Porque la carga de la prueba en la responsabilidad objetiva evidentemente es más fácil, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, ya me lo puso eso, así. Y este es mi correo. Este es mi correo. ¿Eso qué quiere decir? Que me pueden pedir. La presentación es para ustedes y todas las sentencias que quieran también relacionadas con este tema que les pueda servir con mucho gusto. Gracias.